Listo. Saludos cordiales a todos los amigos que nos acompañan ya en esta mañana en Diálogos a través de Radio Noticias Cuenca. Es un placer, tenemos la visita en esta mañana del concejal Cristian Zamora, con quien vamos a conversar algunos temas de interés de lo que está pasando en el país y lógicamente en nuestra ciudad. Cristian, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Clever. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan. Un buen martes. Perfecto. Saludos a quienes nos escuchan y nos ven. La gente que nos está escuchando a través de www.radionoticiascuenca.com. Bueno, Cristian, tal vez una opinión, estamos ya cerca del proceso electoral, el 11 de este próximo mes de abril, la segunda vuelta electoral, en un ambiente que no es tan agradable para nadie con respecto justamente a lo que está pasando y lo que estamos viviendo y las expectativas de hacia dónde se encamina el país. ¿Qué piensa usted? Yo creo que en ese sentido todos conocemos el día 16 comenzaría la segunda vuelta y yo creo que eso todavía está por definirse, Clever. El día de ayer se admitió a trámite el recurso subjetivo, como fue noticia nacional, presentado por el candidato Pérez. En ese sentido habrá que ver cuál es el desenlace que hay en el Tribunal Contencioso Electoral. Una de las posibilidades podría ser de que santifiquen todo lo que ya está y otra que manden a abrir las urnas para ver qué es lo que está, que creo yo que se necesita para poder legitimar el proceso que se viene después, para que toda esta estela que se ha generado de dudas, de incertidumbres, de que sí es, de que no es, con argumentos de lado y lado, ¿no?, que abonan y otros que van en contra sobre el tema de quién debe pasar a la segunda vuelta, es lo que sabremos en los próximos días. Y una vez que eso quede en firme, la primera vuelta está medio como la segunda, ¿no? La primera vuelta por el tema de Álvaro Noboa, que se supo hasta casi el final, y ahora también con el tema de estas impugnaciones que ha hecho el candidato Pérez, evidentemente estamos en una misma situación. De todas maneras, creo que la situación no es clara, no está desarrollándose en una suerte de paz, por decirlo de alguna forma, y eso no le hace, creo que bien al país, porque genera mucha incertidumbre, pero ojalá las cosas queden totalmente claras, demostradas. Yo siempre he dicho, y como siempre he estado en la línea de que las cosas sean transparentes, yo no sé por qué no se da paso para que las cosas se abran a la luz del día y se vean. Así tiene que ser siempre los temas. Más allá de las legalidades, es la ética que tiene la gente, que debe tener una sociedad, y las cosas tienen que estar, como siempre he dicho, a libro abierto. Quien nada debe, nada teme, y si es que ha ganado el candidato Lasso, pues en buena hora es el que pasa a la segunda vuelta, demostrando cómo debe ser, y si es que es el otro, pues que sea el otro. ¿Y por qué habrá tanto temor, no? Porque también les veo temerosos al correísmo respecto al tema. Ellos también han objetado efectivamente, pero yo creo que ante estas dudas y las inconsistencias que han existido, eso es lo más sano para el país. No es estar en posición de favor de uno o de otro, no, ese no es mi papel hacerlo. Simplemente creo que al ciudadano común, al ciudadano de a pie, lo que le interesa es que las cosas se hagan a la luz del día y que haya la seguridad plena de que lo que está pasando es lo que realmente ocurrió como la voluntad popular. Bueno, y es hora además, Cristian, que salgamos de tanta duda, porque esto del fraude, venimos hablando desde hace años, le han perjudicado, dicen Álvaro Noboa, al mismo Guillermo Lasso, incluso hasta a nivel local se ha generado, acuérdese, duda con respecto a los procesos electorales. Efectivamente, siempre ha habido estas estelas de duda que yo creo que toman fuerza cuando los resultados son muy parejos. Cuando hay usted resultados que ya sobrepasan 4, 5, 6 puntos, eso ya es bastante complicado, pero cuando usted tiene diferencias en centésimas, las cosas pues obviamente tienen que ser resueltas y vistas de una manera mucho más profunda. Yo recuerdo cuando ganó Peña Nieto en México, y contra, me parece que era el candidato en ese entonces Manuel López Obrador, hoy presidente, la diferencia también fue a nivel del país, me parece que con 0,3 de diferencia, y fue un proceso en donde que se aperturaron varios temas para tratar de aclarar, y a la final el órgano de control electoral es el que define, pero tienen que haber estos procesos para poder legitimar. Imagínese usted una presidencia de una república con menos de 2, 3 décimas, pues es bastante, da para dudar para cualquier lado.
Pero ahora, pero que como que se vuelve importante, la gente ha perdido confianza en los organismos electorales, en los organismos de control. Tiene que haber algún tipo de cambio, porque evidentemente nadie confía en la señora Tamaí, nadie confía en el vicepresidente, es decir, nadie confía en nadie aquí en este momento en el país. Yo creo que estamos en un proceso de desinstitucionalización, el país se cae a pedazos, ese es el legado de este gobierno, se cae a pedazos, todo el que ha pasado por este gobierno no debería volver a la vida pública por haber sido parte de este lamentable periodo, en mi criterio, desde todo punto de vista, ¿no? Desde todo punto de vista. Y yo creo que si es que hay uno, no hay dos funcionarios que puedan salvarse de este gobierno. Entonces, en ese sentido, lo que debería haber, eh, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, pero al menos yo veía la información a través de la aplicación, del aplicativo del Consejo Nacional Electoral, en donde se puede tener acceso antes, digo yo, a las actas. Uno entraba, veía, no sé si es Claro, que en la claro. página web haya cómo, no lo he revisado, pero en el aplicativo no hay cómo. Estas cosas deberían ser tan claras como que mesa por mesa esté proyectada el acta, sistemas con las facilidades tecnológicas que se sepa al instante, precisamente los mecanismos de el acta, que es el reflejo del voto de la gente, y que claro, haya un mecanismo de poder tener acceso a toda la información en tiempo real, ¿no? Usted sí se queda con unas sorpresas de que nunca en la vida en el Guayas han habido tantas actas con esta palabra que utilizaban de novedades, me parece que era. Entonces usted dice, bueno, qué curiosas las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tiene que haber es transparencia total y acceso a la información. Eso es lo que yo siempre he dicho y he peleado en el tema municipal. ¿Qué problema tienen en mostrar todo? Hay directores, hay gerentes, el mismo alcalde que no mandan la información. Entonces, cuando la función pública tiene que ser un libro abierto de absolutamente todo, tenga, ahí está. Y si es que la hemos errado, tener la decencia de salir a decir, hemos cometido un A error. ver, pero ahí pasemos ya justamente a ese tema que me parece interesante. ¿Por qué se oculta tanta información? Pero no es de ahora, se viene ocultando todo el tiempo. Yo ahora trato de averiguar y nadie me da un dato, por ejemplo, del movimiento de la cantidad de gente que se ha movilizado en el tranvía. No hay ese dato. Usted no consigue con facilidad o dice, no, no puedo darle, no, no conozco, y es todo un misterio. Es todo un misterio, inclusive a los concejales que fiscalizamos, es complicado la información. Yo debo decir que hay información que sí se nos da, hay otra que se hacen los que aquí puse y no aparece, quién sabe por qué razones. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, no sé, pues tapar ineficiencias, improvisaciones, cosas que no están correctas, porque cuando uno puede demostrar lo que dice, más bien rapidito, pues Claro, muestra, ¿no? claro, O claro, sea, claro. si yo digo algo como funcionario y autoridad, y alguien me dice, pruébeme, yo, Cristian Zamora, tenga, pero ese rato le mando a dejar en sobre, porque estoy probando lo que digo. El político que dice y hace. Pero claro, cuando usted dice una cosa y hace exactamente lo contrario, entonces ahí comienzan los problemas y el ocultamiento pues, de información, no hay de otra. Bueno, pero hay varios temas, aprovechando de su presencia, que generan preocupación. Por ejemplo, veo que el Consejo, y claro, les terminan también criticando a ustedes, ¿qué es lo que está pasando? Porque se ven sesiones solo extraordinarias del Consejo Cantonal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es de pretexto la pandemia? Porque entiendo que el municipio tiene una agenda muy amplia que atender, pero se da uno cuenta que eso no está pasando. Lo que dice la normativa es que pueden haber sesiones ordinarias y Ya. extraordinarias, y como su nombre lo dice, extraordinario, es más bien la excepción, no la regla. Este alcalde, como el anterior, utilizan la figura de las sesiones extraordinarias para ser unos autócratas, y lo digo con todas las letras, para ellos manipular a su gusto y conveniencia el orden del día de las sesiones que trata la máxima autoridad de la ciudad. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se llama a una sesión ordinaria, cualquiera puede mocionar un punto del orden del día y con mayoría de votos en democracia, se trata o no se trata. Así de simple. En la sesión extraordinaria usted trata solo lo que le ponen El alcalde. y no puede ser solo la voluntad y la visión del alcalde. Ha habido tantos temas. Por ejemplo, yo le he pedido al alcalde que tratemos los temas eh, en general. Por ejemplo, recuerdo yo el día anterior a que llegue la vacuna, el primer lote que hicieron una caravana para 4 vacunas que llegaron, yo
ya previendo las cosas, decía, hagamos una sesión de consejo para formalmente, como máxima autoridad de la ciudad, que es el Consejo Cantonal, pedir la información de quiénes se van a vacunar y los procesos. Si eso hubiera ocurrido, Clever, créame que no hubieran habido los vivos que se vacunaron o de entre los que se vacunaron que no sean exclusivamente los de primera línea, porque ahí se vacunaron el que quisieron, porque no necesariamente el que estaba al pie del cañón en las UCIs, que esa es la prioridad. Entonces, le he pedido, por ejemplo, los temas del aeropuerto, que hay que pensar en macro y en futuro a la ciudad. No hay que verla hasta donde nos da la nariz. Y me refiero, por ejemplo, al aeropuerto internacional que están construyendo, se pretende construir en Guayaquil, que es el internacional más cerca que tiene Cuenca y la región, fíjese usted la importancia de ese aeropuerto, que están queriendo hacer en Daular, es decir, una hora más lejos que la actual. Y la otra opción es en Taura, una hora más cerca, o bueno, quizás unos 40 minutos más cerca hacia Cuenca, hacia Azogues, hacia Loja, hacia Machala, hacia la región. Entonces yo digo, ¿dónde está la visión macro, geopolítica del desarrollo, de productividad, de costos logísticos, de conectividad? No hay nada. Yo he pedido, por ejemplo, al alcalde, sesionemos y resolvamos ir a visitar al Consejo Cantonal de Guayaquil y decirle, oigan, ¿por qué quieren ustedes mandar una hora más lejos? Eso encarece todos los temas productivos de Cuenca, pues. Claro. Eso no nos conviene a nosotros. ¿Y quién dice eso? Nadie. Solo este concejal. Y cuando se pone a que se trate mutis por el foro. Entonces, hay temas fundamentales que tienen que ser tratados y claro, no hay la posibilidad, porque por ejemplo, al menos, si es que fuera una sesión ordinaria, yo mocionaría que se incorpore un debate de estos tan trascendentales para la productividad y el desarrollo económico de la ciudad. Fíjese usted lo que es llevar productos una hora más lejos. El turismo nada más, alguien que se va de viaje a otro lado por cualquier razón, tiene que irse una hora más lejos. Eso es costos de absolutamente toda la cadena de valor que se llama en cualquier cosa que se esté haciendo. Pero claro, no se repara en ese tipo de situaciones y seguramente querrán reaccionar ya cuando estén inaugurando. Pero el alcalde hablaba de un aeropuerto local. ¿Usted ve esa posibilidad de un aeropuerto cerca de Cuenca, aunque se ve como difícil, casi imposible? Mire, Clever, yo creo que quizás el Consejo Cantonal lo que debe hacer es prever espacios donde que eso podría en algunas décadas darse. Y digo décadas no por no ser optimista, sino por ser más bien realista. A mí siempre me ha gustado decir las cosas directas, claritas y de frente. Así no guste, pero es la verdad, pues. Y yo creo que la gente merece la verdad antes que le vendan las falsas ilusiones que a la final no se cumplen. Y a veces alguna gente quiere esas falsas ilusiones, pues bueno, y a gustos de cada No es quien. cuestión un poco más de decisión, digo yo, porque tampoco no creo que sea ninguna cosa imposible. ¿Cuánta gente puede concesionar y buscar alternativas para conseguir el dinero? Porque sería un aeropuerto no solamente para Cuenca, para la región igual. Sin duda alguna, pero también, Clever, esos temas pasan por un análisis de demanda. Suena bonito tener un aeropuerto muy grande internacional, pero hay parámetros que cumplir en función de los viajes que se generan y eso es producto de la actividad misma de las ciudades o de las regiones para poder generar. Vea lo que pasa en Santa Rosa. Usted hizo un espectacular aeropuerto y vea usted si es que funciona. O sea, claro que funciona. Me refiero al tráfico que sustente y digamos, vaya en ese sentido de justificar la inversión. Entonces, aquí no pasa únicamente por el hecho de querer tener un aeropuerto más grande, sino desde el hecho de cuándo generamos la demanda suficiente para que eso se vuelva sustentable. Claro. Porque si es que hacemos un elefante blanco, que vea usted lo que pasa en nuestro aeropuerto nomás ahora, ha caído tanto el tema de pasajeros que ni siquiera los locales que están ahí comercialmente han sido... Vaya arriba y vea, están desocupados. Entonces, ¿qué sacamos con elefantes blancos? Solo por decir que hay algo nuevo. Bueno, no. pero eso también es el costo de los vuelos, que también son altos. Y ahora está totalmente monopolizado. Se han habido buenas épocas también. Sin duda, hace algunos años llegaron a ver, me parece, creo que hasta, si mal no estoy, 10, 12 frecuencias diarias, que había, digamos, razón de ser. Y otra opción, cuando yo fui miembro del directorio de la Corpag, que siempre se analizó, es el alargue de la pista, ¿no? Y la construcción de las áreas que se denominan RESA, con S, ¿no? De rezar con Z. RESA es unas siglas en inglés que significan Security Areas, o sea, áreas de seguridad, en donde están en las puntas de
de la pista, llamémosle así, para generar mayor seguridad. No nos olvidemos, hace creo que ya 5 años en este abril, el accidente de Tame, que casi por literalmente, creo que 30 centímetros el avión no se desbancó Claro. hacia la parte del cementerio. Entonces, esas son cosas que hay que ir previendo y según los estudios, con alargue de pista podría obviamente también satisfacer otro tipo Pero de sería muy aviones. costoso, dicen. Sin duda alguna, creo que son un par de decenas de millones de dólares los alargues que deberían hacerse. Pero bueno, sea cual fuere la situación, hay que discutirlo y hay que tratarlo. Claro, no me Aquí parece, ni se claro, discute claro. ni se trata. No, no, oiga, y claro, pero hay que pensar con otra mentalidad también, ¿no? Y es evidente que, yo le decía hace un rato, tiene Azuay, tiene Cañar, tiene a lo mejor hasta la provincia del Oro, Loja, El la región oriente oriental. se conecta con Cuenca, pues, pero Cuenca está lógico. creciendo una barbaridad, digo yo. Incluso yo digo, hasta pensaría, si es que no hay dinero, en sacarle provecho del actual aeropuerto para hacer algo, para sacar recursos económicos. Es decir, hay tantas cosas que se pueden discutir en definitiva, ¿no? Yo creo que hay que pensar en función de región y en articular, y nosotros somos de ese nodo central. Y creo también, lamentablemente, que las autoridades ejecutivas que ha tenido la ciudad, me refiero a los alcaldes, no han dado, en mi criterio, una atención como se debe de estos temas. Como que estamos así al ya pasar a algo bueno. Y no, las ciudades se planifican con anticipación, se piensan con anticipación. Y le voy a poner un ejemplo. Alejandro Serrano Aguilar. Él es el responsable afortunado del alcantarillado de Cuenca. Cuando toda la obra se enterraba y nadie veía nada y se hizo en esa época, yo recuerdo en la casa del doctor Ralejo, que a veces me invitaba a conversar y me explicaba cómo planificó la ciudad en ese momento, y vea lo que tenemos ahora. A diferencia de, por ejemplo, Guayaquil, que hoy está inundada, dicho sea de paso, no sé si vio ya Claro, las no, olas no, artificiales claro. en Guayaquil, Sí. que la gente hacía memes de aquello. Entonces, vea usted lo importante que es planificar y prever antes. Bueno, hay una buena práctica de esto en Cuenca, ¿no? Desde la época de mismo Yuro Córdoba, que fueron presidentes del Consejo Cantonal, Luis Moreno Mora, todos ya hicieron o dieron buenos avances en tema de agua potable. El gallinazo había, pues el famoso, donde ya sacaban las aguas hervidas. Entonces ha habido un buen trabajo y usted bien menciona a Alejo Serrano Aguilar. Y yo creo que desde hace 20 años, Clever, ciudadanos que nos escuchan, la ciudad se ha detenido en materia de planificación, a tal punto que vamos a cumplir 10 años, no, perdón, 20 años, fíjese usted lo que es 20 años, sin que una planificación de la ciudad se actualice de manera integral. Bueno, el Corcho Cordero sí dejó un buen avance. Él fue el último que Claro, planificó la claro. Y ciudad ahí no con la pasaron nada. ordenanza que se hizo en el 98, me parece, y que se modificó en el año 2002. Por eso digo, vamos a cumplir 20 años. Desde 2002, allá estamos a puertas del 2022. Entonces, 20 años para tener una ciudad. Por eso es que tenemos la ciudad que tenemos, una ciudad que va aprobando planificaciones en función de lo que la gente buenamente ha hecho con su criterio. Oye, pero hay un deterioro terrible. Yo hago un monitoreo, yo camino mucho por la ciudad de Cuenca, cómo está perdiéndose la ciudad de Cuenca de a poco. Usted ve detalles que antes no los veía, pero que ya son parte de los problemas de la ciudad de Cuenca en este momento. Yo creo que la ciudad se ha ido de las manos, ese es mi criterio. El alcalde se le ha ido de las manos los temas de control. Vea usted nada más el nuevo mercado a la entrada de la ciudad en Narancay. Eso es una falta de control total de uso, ocupación de suelo. Y sobre todo el instrumento de planificación que afortunadamente ya se lo está tratando, que es el PUGS, Plan de Uso y Gestión de Suelo, que ojalá esté aprobado en este mismo año. Y esa sería la renovación de la planificación luego de 20 años. Fíjese usted, ¿qué es lo que hay que hacer? A la ciudad hay que planificarla antes que la mancha urbana o la huella urbana crezca. Pues. Ya está creciendo, de hecho. Aquí hacemos todo al revés, casi. La ciudad va creciendo y el municipio llega a santificar lo que está. Y si es que puede algo corregir, en buena hora. Y si es que no, pues ni modo, ya están las casas, hay que ir aprobando así. Fíjese usted la falta de visión de planificación que han tenido las administraciones municipales cuando es todo lo contrario. Yo planifico lo que tiene que ser y se va ajustando con control adecuado para que se haga como tiene que darse. Si no tenemos los problemas, vea usted en tantos lugares, especialmente la zona conurbada, es decir, las partes que ya se van uniendo con las parroquias rurales, Baños, Ricaurte, por Ya poner están un unidos, ejemplo, claro. El Valle, etcétera.
en donde las calles, vea la subida al valle, nada más. O sea, esa cosa en hora pico debe ya tener otra calle para que al menos la una solo sea de subida y la otra de bajada. Y sí hay, pero vuelvo a insistir, es esa Pero planificación es en todo que lado, tiene que Cristian. existir. Usted vea las entradas y salidas a Cuenca, es otro problema. Usted se va un sábado a Yunguilla, es una barbaridad de ida y vuelta. Ya necesita nuevas alternativas, otras vías de desfogue de la ciudad. Y eso no se está haciendo. Había ya el preacuerdo para una planificación, pero no hay nada. Sí, Cambiamos de alcalde y cambia todo. ¿Por qué? Hasta de imagen corporativa se pasa cambiando todo el tiempo. otro tema que usted bien menciona y de risa últimamente, ¿no? O sea, esos temas de los letreros yo creo que deberían mandar ya a quitar. El alcalde mismo decía, aquí no va a haber vanidades y resulta que él es el primero en poner los letreros con su nombre. Eso es una incoherencia total que debe ser Pero cambiada. esa práctica la tenemos desde época de Pau Granda, Marcelo Cabrera hacían eso y mucho más. Y ¿Cuánto le yo, costaba incluso al municipio y a las empresas todo ese cambio de imagen corporativa? sin duda alguna, es un gastadero de dinero, como el mismo alcalde lo decía. No sé si usted ha visto, hay un video que sacaron de una transmisión que ha dado cuando recién ha asumido el Sí, sí, mando. sí, ayer habíamos pasado, incluso Sí. difundimos para comentar un poco el tema. Mire, esa es la visión correcta y se acaba siendo exactamente lo contrario. Entonces, lo que debe ocurrir, y yo debo haber mandado, yo mandé un oficio, le puedo compartir en el transcurso del día, al inicio de la administración, donde que proponía, antes propuse, pero no se escuchó, por querer dejar ese nombre, ¿no? Lo que hay que hacer es la marca ciudad, Claro. un tema de concurso con los mejores a nivel local, nacional e internacional, que gane el mejor, independientemente de dónde sea, y eso se instaura para que sea el logo de la ciudad, se posicione de manera global, incluso por temas turísticos y de posicionamiento de nombre de la ciudad, y lo único que tiene que ir variando son los años de la administración, y nada más. Claro, claro. Y con eso usted no está cambiando papelería, no está Oiga, mandando a pero quitar no solamente el letreros, municipio, son las empresas y todo lo mismo, pues. todo debería ser exactamente igual, con el distintivo, obviamente que si es que es una empresa, Claro, el el nombre logotipo de de la la empresa, empresa claro. y el año de la administración para que se sepa cuándo se hizo. Y punto. Pero las vanidades y los egos de los que llegan a la alcaldía son más poderosas que eso, sin duda alguna, y hasta ahora. Bueno, No ha no habido sé. alcalde que cambie esa lógica. Lo han dicho, sí, pero han hecho todo lo contrario. Bueno, y eso cuesta, me decía un funcionario de etapa hace algún tiempo, que cuando se hace cambio de la imagen corporativa de etapa, son cerca de 1000 letreros y puertas y todo eso, y la papelería y todo eso. Hasta los sellos del ascensor. Claro, las casacas de los funcionarios, todo va cambiando. Efectivamente, todo va cambiando cuando debería haber. Oiga, y si no tienen la capacidad de hacer una marca ciudad, que yo lo pedí hace un año y más, seguramente, vamos al escudo de la ciudad, pues, por último. Y eso que sea lo que debe primar. Pero bueno, ya llegará un alcalde que haga eso. Ahora, es evidente, ¿usted está pensando todavía o sigue pensando en ser alcalde de Cuenca, A mí me Cristian? encanta la política, es mi vocación, yo siempre lo he dicho con toda claridad, yo no vivo de la política, yo vivo de mi empresa y de la docencia. Yo no tengo el problema que muchos tienen de que venden e hipotecan sus conciencias porque se quedan sin trabajo Oye, y no tienen qué hacer. ¿qué pasaría si es que se retorna que los concejales no ganen? Que sea tono honorífico. Yo creo que eso es un Habría error. candidatos. Yo creo que eso es un error. Antes, porque seguramente iban una vez y a la La sesión y semana. nada más. A veces yo creo que la gente confunde. Este es un trabajo digno y de mucho esfuerzo como muchos otros. Entonces, en ese sentido, claro, es muy popular decir que no ganen nada. Bueno, sí. ¿Y quién da su tiempo para no ganar nada? Esa es la pregunta. Claro. Es lo mismo que al trabajo, no sé, de un policía, de un empresario, de un empleado. No gane nada también por. No es así. Lo que hay que hacer es generar procesos para que se pueda demostrar que sí hay resultados de lo que se está trabajando. Eso es lo que yo creo que debe demostrarse más allá de otros Oiga, asuntos. pero no es necesario que también los partidos escojan mejor sus candidatos, porque con todo respeto hay concejales y concejales también, pues. Yo creo que eso ya es un tema de la democracia interna de los partidos, ese es el deber ser. Y claro, a la final yo creo que los partidos pueden poner a la persona que gusten, el elector es el que le pone o le quita.
Entonces, más bien, es de doble vía, ¿sí? No botar la pelota al otro, es de doble vía. Procesos de capacitación seria y de selección seria y de probado conocimiento que tienen que tener quienes aspiran a los cargos públicos, porque no está dirigiendo su casa o su empresa, está dirigiendo los destinos de la vida de todos. Es que esa es la gran diferencia. Y en ese sentido, la gente también creo que tiene que inteligenciarse más para poder ejercer su voto. Yo me pregunto, ¿cuántos leyeron al menos el plan de gobierno del candidato por el que votaron en las elecciones pasadas? Ah, Yo creo que quizás no se llega, no sé, debe ser muy bajo, muy bajo. Entonces, la corresponsabilidad comienza por ahí, ¿no? Así como nos dedicamos a ver horas de televisión o lo que sea, también hay que dedicarse el tiempo para poder entender y poder generarse un criterio adecuado de las personas por las cuales usted va a votar. ahora, Cristian, es evidente que el municipio es una cantidad impresionante de temas. El municipio necesita hacer una reestructuración de toda su estructura. ¿Qué piensa usted? Porque yo veo que no ha cambiado nada. Se ofreció hacer una revisión del exceso de gente o de replantear el funcionamiento del personal. Siguen los trámites generando problemas para la población. Le siguen generando un malestar a la ciudadanía. Y carambas, esto sigue creciendo y las cosas siguen caotizando, pues, Cristian. Yo creo que el municipio tiene que refundarse, esa es la palabra, y por refundación yo digo que tiene que valorar, y esto lo hablo quizás desde el área de conocimiento, yo estudié ingeniería industrial, ahí se ve mucho cómo son los flujos y los procesos y cómo estandarizar, es decir, cómo hacerlos sistemáticos y hacerlos más simples, por temas de producción, ¿no? Claro. Para ahorrar costos. El mismo criterio se lo hace, pero en temas de procesos burocráticos, llamémosle en este sentido. Entonces, claro, tienen que ser mucho más simples. Yo proponía, recuerdo en la administración anterior, un tema que nunca se lo hizo porque, claro, pues ataca a la corrupción de golpe, ¿no? Entonces, cuando se ataca a esos espacios, vienen los que siempre ponen los peros y los argumentos. ¿Qué es lo que decía yo hace un par de años? Uno mete un trámite y uno tiene que tener la capacidad en la computadora de meterse a ver cuáles son las fases de ese trámite y cuántos días debe durar en las manos de cada funcionario. Entonces, si es que yo ingreso y hay un día, porque así se establece el proceso para que llegue a las manos del técnico adecuado, yo tengo que ver que en ese día está en las manos de Pancho Pérez. Claro. Y sé que mi trámite está en manos de Pancho Pérez y en la línea de tiempo que me muestra el flujo del proceso de mi trámite, dice que Pancho Pérez, para un trámite de X naturaleza que tiene que hacer, se demorará 4 días, por Claro, ejemplo. claro. Y va avanzando la línea, ¿no? Y el rato que no cumple y no despacha y no pasa al siguiente funcionario, que es el que subsigue en el proceso, tiene que comenzar a saltar ya la alarma roja. Y esa alarma la ve el ciudadano y la ve el jefe de esa persona, ¿no es cierto? Y salvo justificados, que pueden darse sin duda alguna, entonces se corrige. Y usted de esa manera va depurando y premiando a los excelentes funcionarios que sí tiene el municipio y va quitando a los vagos que solo toman café y que están ahí metidos, enquistados también, porque hay que decir las cosas como son. Así es. Entonces, si usted tiene visibilizado, por ejemplo, usted en este momento, vienen y le dicen, señor periodista, ese es mi trámite, no ve, se mete con el código, el señor Pancho Pérez tiene ya atrasado 20 días. ¿Usted cree que ese mecanismo no va a hacer que la gente trabaje? Y si es que no trabaja, hay que agradecerle nada más, pues. Y traerle a alguien que sí responda a las necesidades de eficiencia, eficacia y transparencia que necesita esta ciudad. Pero bueno, creo que todavía estamos con personas que sabemos cómo son estos temas, pero que todavía no ha llegado alguien con la decisión de que implemente y lo haga realidad. Bueno, hay un montón de temas del municipio y es preocupación. Mire lo que está pasando con la falta de suelo industrial. Es otro tema que usted le vincula y que conoce mucho. No se ha hecho absolutamente nada. Los temas de suelo industrial están planteados en el PUX, estimado Sí, Kleber, sí, y no solo el tema industrial, los temas de, por ejemplo, otro tema que es muy, llamémosle así, en boga, por su problemática me refiero, es el tema de los centros de tolerancia. El plan de uso y gestión de suelo contempla eso. Los planes de uso y gestión de suelo contemplan los temas de centros de salud, de centros de educación, de centros de recreamiento, de esparcimiento, de zonas verdes, de cómo ha de planificarse inclusive
la ciudad para los temas de conectividad de transporte público. Es decir, es el eje central, la columna, la médula de la ciudad. Y la médula de la ciudad no ha sido actualizada en 20 años. Ya imaginarse usted las visiones de las administraciones que la ciudad ha tenido que pasar cuando no se tiene lo fundamental. Y ese día que tocó el tema de las zonas de tolerancia, ¿qué se puede hacer al respecto? Está más difícil que buscar un puesto, un lugar para el aeropuerto, eso. Yo creo que sí, pero es cuestión de decisión. Hace poco tiempo atrás se hacía una presentación desde el punto de vista técnico que decían un centro de tolerancia o este tipo de centros para el trabajo sexual a la final, tienen que estar, por ejemplo, alejados de X y Z cosa. Tienen que tener cierto tipo de servicios ABC. Y así una serie de lista de temas técnicos que tienen que cumplirse para identificar posibles lugares de emplazamiento para que ya no estén aquí en el centro de la ciudad prácticamente, que otrora quizás estaba lejos, pero hoy está dentro de la ciudad completamente. Entonces, lo que decían es, hemos identificado, me parece que eran 6 o 7 áreas posibles que cumplen con todos estos parámetros. Pero ya después veremos en dónde emplazamos. Yo decía, no. O sea, de esos 7 me dice cuál. Para que el consejo, en el uso de sus facultades del uso del suelo, diga, aquí va a ser, ¿sí? Y defina que ahí va a ser. Y después vendrá un proceso de transición que tomará varios años para hacer una migración, porque tampoco hay como decir, ya mañana váyanse y cambien eso. No. O sea, son temas que tienen que irse dando con procesos de transición y con todas las garantías, porque es como que yo diga, no sé, el mercado tiene que salir el día de mañana. Si es que esa es una necesidad, hay que planificarla, hay que preverla y hay que tener un plan para aquello. Entonces, todo este tipo de situaciones pasan por la claridad mental de planificación de quienes dirigen la ciudad, sin duda alguna. ¿Cuál es el alcance del municipio? Me preocupa mucho porque resulta que todos los sectores protestan. Ayer veíamos que un sector de personas comerciantes, esto es un tema grave ya en la ciudad, se habla de no menos de 10.000 vendedores ambulantes en este momento en la ciudad de Cuenca. Veíamos, incluso puse unas tomas por el sector de la 9 de octubre. El mercado casi no tiene gente comprando, pero todo el entorno del mercado igualmente está lleno y le venden de todo, le venden absolutamente de todo. Y es un tema preocupante que el municipio, ¿por qué no resuelve eso? Y ayer unas señoras reclamaban que se habiliten las 5 plataformas que evidentemente están en el mercado 27 de febrero, el Doctor Acocha, Miraflores, creo que en el Arenal y algún lugar más, que evidentemente, mercado 27 de febrero, que no están funcionando y la gente sigue reclamando. Se plantea o lo que se manifiesta que es una falta de solución del municipio de Cuenca. Ese tema efectivamente yo lo veía ayer y eso tiene una solución práctica. La gente necesita trabajar. Eso es además es un derecho constitucional. Cuando usted no tiene los espacios, pasa lo que está pasando alrededor de los mercados. ¿Cuál es parte de la solución? Dar y generar espacio público para el comercio en condiciones óptimas, adecuadas y de decencia, para que las personas ejerzan su trabajo. Y eso pasa por planificación municipal, donde que usted pueda prever, ya sea en el centro histórico o en las afueras de la ciudad, o en los diferentes lados a donde va creciendo la ciudad, estos lugares. Entonces, usted no puede decirle a la gente, váyase de aquí, quilla. Y, bueno, ¿y esa gente de qué come? ¿Sí? Lo que hay que hacer es, yo planifico, establezco estos lugares, genero que estén cerca de centros de bastante tráfico, y ya voy a ponerle un ejemplo de gente para que haya dinamización del comercio, y una vez que tengo ese espacio, le digo a la gente, ahora si usted ya no puede estar aquí en la vereda, sino tiene que irse acá, ¿sí? Y ahí se les da el proceso para cambiarse. Y el que no quiera a esa persona así, se le pide que se le retire. Pero dándole una opción a la gente. Usted no puede decir, váyase de aquí, quilla, como decía hace un momento. Usted tiene que decirle, aquí le hemos preparado un mejor lugar, en mejores condiciones, venga acá. Le voy a poner un ejemplo. Cuando había el problema en la administración anterior del tema de la feria libre, con muchas personas afuera, uno de los planteamientos, y lo digo porque estaba yo quizás detrás al inicio de la administración anterior de este tema por querer solucionarlo, era esta misma concepción que le acabo de decir y se hizo a la plataforma de Narancay.
La plataforma de Narancay es un espacio que alberga cerca de 800 comerciantes que podrían hacer ahí su tema. Algunos dirán es que no se vende tanto. Y yo podría decir, sí, tal vez no se vende tanto, pero porque faltó la segunda parte del proyecto, que era al frente, donde que está un espacio municipal, que es de los laboratorios, es un canchón grande. Ahí estaba previsto, al frente de la plataforma, hacer una suerte de terminal de interconexión Ya. del transporte rural e interprovincial y el que entra a la ciudad. En vez de tener en la calle al frente, en el Control Sur, usted ha visto, Ujú, que además es un relajo, ujú. todos los buses se paran en fila en la avenida principal, al frente de esta ferretería que está construyendo, y que ya no se acabó de construir, me parece, una gran construcción. Eso. Entonces, eso que está ahí y que genera un montón de negocios y de desorden, eso tenía que estar al frente de la plataforma. Ahí los yo tengo, porque yo estaba atrás de eso, recuerdo claramente, diciendo, esta es parte de la solución integral, deles espacio a la gente y al frente hay que poner cosas que generen interacción. Claro, claro. Entonces, cuando usted tiene un lugar de expendio y al frente un tema de alto tráfico de gente, lo que genera es posibilidad mayor de intercambio comercial y de ventas, pues. Pero claro, ahí falta promoción, también puede hacer tantas cosas. Son temas que ya vienen ¿Por qué, dándose por de qué se manera dejó de paralela. hacer, por ejemplo, porque Totoracocha tenía éxito, acuérdese, o había Miraflores, también había una plataforma donde se habilitaba para las ventas de las personas que lo hacían de una manera casual, una vez o dos veces a la semana. Se retiró todo eso. Efectivamente, entonces son temas que hay que ir planificando. Entonces, claro, son temas que son consecuencia, Clever y queridos amigos, de no haber venido planificando con anterioridad estos temas. Es el mismo caso que ponía hace un momento. La planificación ratifica lo que ya se dio, en vez de planificar para que se dé de manera adecuada. En los temas de comerciantes, quiere ajustar lo que ya se dio en vez de haber planificado un crecimiento orgánico poblacional y de necesidad de expendio de productos de la gente para el consumo humano en diferentes zonas de la ciudad, cerca de lugares de alto tráfico para que genere comercio y eso ir previendo conforme crece la ciudad para que la gente se abastezca. Pero vuelvo a decir, ojalá algún día la ciudad sea pensada, no de la forma que yo estoy diciendo, sino en el mensaje de poder tener una ciudad que se adelanta a los hechos y que planifica antes de que los problemas ocurran. Y ese es el éxito de las grandes ciudades que son modelo en materia de planificación y que son ejemplos a emular y que sí existen en el mundo. Qué pena que esté pasando eso con Cuenca. ¿Y qué piensa del tranvía? Oiga? Es otro dolor de cabeza. Yo veo que cada vez hay menos gente que se sube al tranvía. La verdad es que me parece que el Consejo Cantonal debería tomar algún tipo de pronunciamiento sobre el tema porque se calcula que las pérdidas van a sobrepasar, se había dicho en el Consejo Cantonal, 11 millones de dólares y parece que esto va a ser mucho más. ¿Qué puede hacer con eso? Que yo creo, en definitiva, no va a funcionar, no es la columna vertebral, hay problemas, además de decisión de la interconexión y todos esos problemas no se solucionan. ¿Qué le ves? Está pasando lo que yo había técnicamente argumentado, porque yo soy técnico en estos temas, eso es lo que a la final uno pudo estudiar y conocer un poco. El único que decía que el subsidio del tranvía al estar bordeando los 12 millones y no los 5 como nos hacían creer, era yo. Eso está en las actas. Y no hay que ser genios, hay que ser un poquito nada más cuerdos con los números. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo para que la gente entienda. Cuando se decía que el subsidio del tranvía, que tenemos que pagar todos, dicho sea de paso, con nuestros recursos de nuestros bolsillos, decían que 5 millones y que la expectativa para ese subsidio, 5 o 6 millones, era de 44,000 pasajeros al día. Uh-huh. Y yo decía, ¿cómo vamos a llegar a 44,000 pasajeros al día? No, que por aquí, que por allá, que las simulaciones. Dije, bueno, o sea, si quieren engañar, engáñense. Aquí yo voy a decir lo que es. La tarjeta electrónica, que en su momento fue quien habla, el proponente, y que es una maravilla de ejemplo en temas de movilidad, vea cómo nos ayudó en la pandemia para no estar con el dinero pasando de mano en mano, entre otros temas. La tarjeta electrónica nos permitió saber con exactitud meridiana al 100%, en un año, en el 2019, cuál fue el día, de la línea 100 me refiero, que más pasajes tuvo. Fue un día miércoles, por ser día de feria,
y llegó a 27.813, me parece, 28.000 Es decir, para la cifra redondear. más alta. Fue la cifra más alta en todo un año Todo el año, ya. de demanda de pasaje de la línea completa, ¿sí? Y con exactitud del 100%, porque la tarjeta electrónica no falla, pues. O sea, No. eso saca los números y ahí están. Entonces, yo decía, ¿cómo es que ustedes quieren pagar un subsidio de 5 o 6 millones esperando una demanda de 44.000 pasajeros día, cuando la ruta completa, no mochada a las puntas como es el tranvía, la completa, en su mejor día en todo un año tiene 28.000? Claro, Entonces es ilógico, pues. claro, claro. Pero, o sea, cualquier guagua de escuela entiende, menos los que no les conviene decir la verdad, pues no. Entonces, lo que yo decía es, hay que hacer una previsión de un mayor subsidio, pues. O en su defecto, hay que hacer lo que la norma manda y que el alcalde incumple. Este alcalde incumple las normas que él mismo aprobó. Esa es la verdad. Y me refiero al tema de la unicidad de tarjeta electrónica, porque aquí usted tiene dos tarjetas, No puede ser. que puede tener dos o tres o cuatro, pero todas tienen que funcionar de manera igualitaria en todos los Claro. sistemas. Es decir, son leídas por el tranvía y la misma tarjeta es leída Pero por claro, el bus. así debe ser además. Eso por un lado. Y por otro lado, los procesos de integración que tienen que darse para alimentar de personas a la troncal tranviaria, cosa que ni siquiera comienzan a pensar, creo. Claro. Entonces, si es que se comienza a hacer eso, ahí sí podríamos prever que la demanda diaria de personas del tranvía va a ir aumentando y por lo tanto vamos nosotros los cuencanos a pagar menos en subsidio. Nunca será tablas, nunca. Eso No, nunca imposible. será tablas. Pero lo que hay que hacer, Clever, es reducir a que se pague menos de subsidio y no aumentar como es lo que están haciendo ahorita, porque sabe qué es lo que va a pasar en unos pocos años. Y lo dejo aquí grabado porque ojalá y no pase, pero a como están las cosas, así ha de pasar, salvo que venga un alcalde y corrija estos temas, porque los entienda, es en el hecho de que va a pasar lo que pasó con TAME, va a pasar lo que pasó con ferrocarriles o con correos, de que claro, como la plata pública no le duele a nadie y se gasta nomás y nadie protesta porque no le duele de su bolsillo, aunque debería dolernos del bolsillo a Claro. todos porque es nuestra plata a la final, va acumulando estas pérdidas, acumula, Va a llegar a un tope, pues. hasta que llega a la bola de nieve insostenible Va a tenerse que y se paralizar. quiebra, pues. Ahora sí. Pero lógico. No es mejor prevenir por allí, Cristian, porque yo creo que su pronóstico es totalmente acertado y de pronto esto no va a funcionar porque está a la vista que no va a funcionar. Por más que incluso a lo mejor se piense en un proceso de mejoramiento de integración, pero carambas, los costos operativos y lo que se viene además luego, acuérdense que hay que hacer más desembolsos económicos, hay que contratar equipamiento, todo eso va a costar un montón de dinero más. Sin duda alguna, y ojo que todavía no comenzamos con los gastos fuertes de mantenimiento porque está relativamente nuevo, ¿no? Claro. Pero yo creo que hay que darle una oportunidad a pesar de todo porque hay déficits que son manejables. Como política pública, que la ciudad paga ese déficit para mantener un sistema de transporte, ¿sí? Pero claro, eso tiene un límite. Yo no puedo hacer crecer de manera indeterminada y no tomar acciones para que esa bola crezca. Y lo que esta administración con lo que está haciendo va a dejarle a la siguiente es una bolita, una guagua Bastante. bola ya crecidita, ya maltona. Sí, maltona. Y claro, una vez que la bola de nieve está maltona y rodando, es bien complicado que se la pueda detener. Entonces, ahora que está manejable de alguna manera, que está creciendo, que está comenzando a rodar, ahora es cuando tienen que tomar decisiones. Porque si es que se le deja ir en barranco para abajo y que vaya creciendo esa bola, obviamente el alcalde del futuro lo que tendrá que hacer es, oiga, esta bola ya me fue pasando y me aplastó. Pues. Oye, qué complicado. Y hay algo que también ilusionó mucho cuando los que propusieron el tema del tranvía lo hicieron en su momento, de que iba a ser una locura la ruta tranviaria. Y usted ve cómo están calles o zonas como la Gran Colombia, la Mar, en donde la verdad es un silencio sepulcral como consecuencia acuérdense la cantidad de negocios, tiendas, zapaterías, bazares, panaderías, ya no hay. Todo eso ha ido desapareciendo. Y eso me parece que no se va a recuperar. Un efecto más del tema del tranvía. Siempre se nos dijo, Clever, recuerde usted que el tranvía iba a reactivar toda esa zona. Una maravilla. Eso era siempre el decir. Y yo creo que eso es posible bajo una circunstancia. Si es que usted tiene mucha gente en el tranvía, si es que usted tiene mucha gente en el tranvía, si es que usted tiene mucha gente en el tranvía, si es que usted tiene mucha gente en el tranvía, si es que usted tiene mucha gente en el tranvía, si es que usted tiene mucha gente en el tranvía, si es que usted tiene mucha gente en el tranvía, si es que usted tiene mucha gente en el tranvía, si es que usted tiene mucha gente en el tranvía, si es que usted tiene mucha gente en el tranvía, si es que usted tiene mucha gente en el tranvía, si es que usted tiene mucha gente en el tranvía, si es que usted tiene mucha gente en el tranvía, si es que usted tiene mucha gente en el tranvía, si es que usted tiene mucha gente en el tranvía, si es que usted tiene mucha gente en el tranvía, si es que usted tiene mucha gente en el tranvía, si es que usted tiene mucha gente en el tranvía, si es que usted tiene mucha gente en el tranvía, si es que usted tiene mucha gente en el tranvía, si es que usted tiene mucha gente en el tranvía, si es que usted tiene mucha gente en el tranvía, si es que usted tiene mucha gente en el tranvía, si es que usted
Si es que usted tiene Claro. mucha gente en el tranvía y tiene además un sistema de movilidad integrado con la troncal tranviaria que le permita ir de su origen a su destino, que al menos en lo posible, que usted pueda, entonces, ¿de qué vive el negocio? Del flujo de gente, pues. O si usted está Claro, pasando por una tienda, hasta le da ganas de una cola, pues, o de claro. un chicle, o de ir llevando Tomarse un café, lo que sea, claro. de ir llevando un chocolate a las Y, guaguas, eso, qué sé yo. y esa es un poco la costumbre del cuencano, ¿no? Así es, Claro, o como usted dice, me voy tomando un cafecito, alguna claro, cosa. claro. Pero eso es cuando hay gente, pues. ¿Cómo puede vender usted cuando nadie pasa y cuando no hay tráfico de gente? No. Entonces, ¿cuál es la lógica? Si es que yo alimento de más gente que vaya en el tranvía, que vaya, ojalá en algún momento ya en términos normales, superada esta pandemia, a capacidad, entonces usted tiene gente, ríos de gente, ¿Sabe qué va a sube y pasar baja. eso? Y se ha fijado por el mercado 3 de noviembre, casi está muerto el mercado 3 de noviembre. Sin Está duda casi alguna. cerrado en un 50-60%. Yo hace, ¿cuántos días eran? 3 o 4 estuve en el mercado 10 de agosto y cuando entré vi exactamente lo mismo, ¿no? Y eso que me decían las autoridades municipales, que el mercado 10 de agosto es de los que más se mueven. Entonces yo Claro. decía, híjole, entonces la situación está bien El 3 de complicada para noviembre yo los tomé mercados. fotos, oiga, y le hablo de un sábado que generalmente la gente sale a comprar. Están las puertas cerradas de varios de esos locales que antes estaban abiertos y pasa por ahí el tranvía. Sí, yo creo que, quizás si usted me permite, Clever, quizás la visión completa, no mía, sino de lo que dice la teoría en estos temas de movilidad, es de que la gente tiene que comenzar a utilizar más el transporte público. Claro. Y alguien que me está escuchando dirá, pero yo que me voy a subir ahí si es que tengo otra posibilidad, si es que eso es inseguro, no llega pronto y todos los peros que usted pueda tener. Yo tuve la oportunidad de estudiar cuando yo fui becado para estudiar. Yo estudié en Suiza, una parte de mis estudios, y ahí todo el mundo, sea rico o pobre, Claro, utiliza el transporte transporte público, público. así es. Porque usted sabe que es seguro, tiene una puntualidad, permítame la palabra, brutal. Llegan hasta con segundos, así, con segundos, no me va a creer. Si dice al minuto 3 con 15 segundos, usted le ve que el tren está llegando o que el bus está llegando. Es una cosa de locos. O sea, que yo decía, ¿cómo también será esto? Pero esa solución, cuando usted comienza a tener un transporte público seguro en primer lugar, Pero hay que replantear todo, pues hay que entonces. pero es que hay que, por Claro. eso decía que hay que hacer un refundar de absolutamente, y esto no va a llevar una administración municipal, ojo. Uf. Alguien tiene que poner los cimientos y esto se dará siquiera unos 20 años. Y que le pongan los intereses también, pues aquí hay intereses generados por el mismo sector de la transportación que tienen lo suyo. Sin duda alguna, todo eso hay que ir viendo, pero quizás el mensaje de esta entrevista, Clever, es hay que poner las bases fundacionales y el camino rectito y aprobado con norma para que venga el que venga. Lo que tenga que ir haciendo es construyendo sobre lo que ya se planificó de materia troncal. Y cada alcalde le irá poniendo, como se dice coloquialmente, su salsa en sus administraciones. Pero el eje troncal, ese no se toca, porque ese es el de desarrollo armónico y estructural de la ciudad que tiene que hacerse porque tiene que hacerse y está aprobado en norma. El día que esta ciudad llegue un alcalde y proponga la visión de la ciudad a 20, 30 años, sea aprobado en norma y todos tengan que construir sobre aquello y rendir cuentas sobre aquello, y el que venga que vaya poniendo sus otras cosas, que serán comunes de acuerdo a los ofrecimientos electorales, ese día estaremos refundando la ciudad y ojalá sea en el marco de estos 200 años, para que de aquí en 20 o 30 años tengamos la ciudad transformada, porque no son procesos que se dan No, no. en 4 años ni en 8. Mire, en el Pero hay mismo- que poner las bases en algún En momento. el mismo tema de la movilidad, del transporte público, hay que hacer algo con respecto a lo que está pasando en el centro histórico, que es terrible. Yo creo que ya es hora de hacer una nueva planificación porque hay que comenzar a cuidar un poco más el centro histórico, hay que mejorar las condiciones en las que están. A usted le van soplando, usted va por la calle Tarqui o La Larga o cualquiera, los buses generan un congestionamiento vehicular terrible. Hay que cambiar como hasta las costumbres, pues, Cristian. Sin duda alguna es un tema también de cambios culturales. Vea usted, los problemas de ciudad son muy complejos, hemos abordado tantos en esta entrevista, pero claro, el transporte público, por ejemplo, tiene que tener una exclusividad real para poder moverse. ¿Y sabe por qué digo exclusividad real? Que más o menos algo tienen que ver con estas vías únicas, ¿sí? Ese fue el inicio de esta visión correcta. ¿Por qué?
Porque en el transporte público se transporta o se moviliza la mayor cantidad de gente, ¿sí? Si usted tiene un transporte donde que la gran mayoría se moviliza, las decisiones se toman en función de las mayorías, no de las minorías que van cómodamente en un carro particular, sino de las mayorías. Entonces, el respeto irrestricto al carril exclusivo de una ciudad planificada de toda su red estructural de transporte tiene que ser respetada a rajatabla. Bueno, pero tiene que haber decisión desde el Sin municipio. duda. ¿Y sabe por qué es esto fundamental? Porque eso le permite a una ciudad decir, el bus le llega a las 5:05 y se va a las 5:07 y en la siguiente parada está a las cinco Claro, con claro. diez y usted planifica de tal manera sus recorridos, su llegada al trabajo, a clases, al médico, a lo que sea, en transporte seguro, puntual y mucho más rápido que ir en carro particular. Esa es la visión a la que se llega, porque en transporte público en las ciudades desarrolladas, usted llega mucho más rápido que ir en su carro, pues. ¿Por qué? Porque el carro tiene que esperar las colas. En cambio, el transporte público es el que tiene preferencia y se va de una. Llega rapidito y además es seguro, en condiciones adecuadas y bien tratado. Pero ese es, digamos, el esquema al que hay que ir construyendo de a poco. Bueno, tantas cosas que se podrían hacer. Oiga, un tema ya en la parte final, no quiero quitar más tiempo. El tema minero, ¿en qué va a quedar? Porque evidentemente ya se dio la consulta, pero como que se está manifestando. El otro día le entrevistaba a Alberto Acosta, él decía, bueno, el municipio de Cuenca tiene que ser mucho más contundente con respecto al tema de las protecciones de las fuentes hídricas, que en este momento, pues efectivamente, ya salió una consulta, todavía hay un debate, una discusión, en donde, pues, qué mismo va a pasar con respecto a que si esta consulta tiene el carácter o que va a funcionar de ahora en adelante, que es lo que se está debatiendo. ¿Qué piensa usted? Yo creo que el día de mañana, y más bien aprovecho para invitarle a su medio, Clever, el día de mañana a las 9 de la mañana, el Cabildo por el Agua y varios concejales estaremos en el Jardín Botánico, en una rueda de prensa, haciendo la entrega de dos instrumentos legislativos para las acciones post-consulta, ¿sí? Ya la gente dijo y se pronunció lo que tiene que ocurrir en Cuenca. Ahora hay que seguir construyendo los instrumentos legales y jurídicos que nos permitan llegar a eso. Se van a hacer dos temas. El primero es el hecho de una ordenanza para poder normar a todas las áreas sensibles de desarrollo una vez que ya la ciudadanía ha dicho estas áreas no se tocan de las zonas de recarga hídrica. Cómo administrarlas, cómo cuidarlas y cómo lograr que las comunidades de altura que ahí viven se vuelvan guardianes de un proceso que nos interesa a todos y la ciudad corresponsable con esa ciudadanía que además vive en condiciones bastante críticas por vivir en el páramo. Entonces, eso primerito normaría esta propuesta de ordenanza que se entrega el día de mañana. Y luego vamos a entregar, con mis compañeros concejales Gustavo Ducha y Marisol Peñalosa, y quien habla, Cristian Zamora, una propuesta de resolución al Consejo Cantonal para crear la Mesa Cantonal por el Desarrollo Sustentable en materia ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Es una mesa donde que se sentarán todos los actores académicos, públicos, privados, gremiales, obviamente de los diferentes colectivos, etcétera, a pensar la política pública en materia ambiental del Cantón Cuenca, en temas de ambiente, de cambio climático y de todos los temas de economía circular, que se llama, que quizás necesitaríamos otra entrevista grande para Claro. entrar a esos temas, pero que en resumen significa no la visión extraigo, uso, voto, porque eso es lo que hacemos ahora, extraigo, uso, voto, extraigo, uso, voto. Lo que hay que hacer es extraigo, uso y vuelvo a reusar eso para no desechar de manera directa y ser más sostenibles y ecoamigables con el ambiente. Entonces, esas visiones, esos paradigmas que ya están vigentes desde hace una década, pero que aquí recién estamos queriendo ver cómo se mastica y se pronuncia, es lo que debemos comenzar a hacer en materia de política pública ambiental para lograr la sostenibilidad, siquiera en unos décadas de años que vendrán. Y esto se suma a una ordenanza trabajada en la misma comisión que presido, que es la Comisión de Ambiente, de donde salió la consulta popular, porque de ahí la hicimos con el Cabildo, y salió la ordenanza de los ACUS, que usted recordará, Clever, lo hablamos, 20.000 hectáreas, las primeras, ya de zonas de conservación de la biodiversidad, las fuentes de agua y la pureza del aire, porque esos son los pulmones de la ciudad. Estamos viendo a futuro. El real
lugar verde, cinturón verde alrededor del Cantón Cuenca que proteja a las generaciones que vendrán en este tipo de materias. Entonces, estos dos instrumentos que damos mañana creo que son los dos primeros pasos para avanzar en esto. Además, cuando nos den los resultados oficiales, lo que vamos a hacer es inmediatamente notificar al MAE que esta es la decisión de Cuenca, que en más del 80% dijo no a la explotación. Por lo tanto, todos los procesos concesionados que no han llegado a la explotación no podrán explotar. Quédense nomás ahí con su concesión, exploren, hagan lo que quieran, pero cuando quieran explotar, desde el 7 de febrero ya no hay cómo. El único que comenzó explotación y no habría cómo hacer nada es Río Blanco, que todos sabemos está parado por un tema de una acción judicial porque no cumplieron con la ley. No hicieron la consulta previa antes de hacer estos temas, que es un tema constitucional. Ahí sí se fueron por el arco del triunfo. Ahí sí no vieron esa parte de la ley, ¿no es cierto? Entonces, ahora la gente se ha pronunciado y ese es en materia ambiental lo que tenemos que hacer. La minería no es mala. Yo no soy de los extremos, nunca he estado en extremos. Donde se puede hacer. La minería que se haga, que genere trabajo, dinámica económica, todo lo que usted quiera y riqueza para la región y el país, pero donde no ponga en riesgo el agua, que es fundamental para la vida, porque de hambre podremos aguantar varias semanas, pero sin el líquido vital la gente muere a no más allá del tercer día. Perfecto, Cristian, gracias por su presencia y estaremos siempre conversando, ¿no? Muchas gracias, Clever, siempre un gusto conversar con ustedes. Me olvidé de conversarle de los documentos que traje de un proceso de fiscalización, que lo diré en un minuto. Dígame, a ver. ¿Usted recuerda las fiestas de Cuenca que se hicieron en el año 2019 con la UNAE? A UNAE, ya. Una empresa pública de una universidad, que este concejal dijo que eso no es correcto, porque la UNAE estaba consorciándose con un tercero privado a dedo. Entonces, claro, el municipio le daba el contrato a la UNAE de manera directa, porque son entes públicos, y la viveza criolla era de que la UNAE, él sí contrata al que le da la gana, y la ley no dice eso. Claro. La ley dice, puede darle a otro ente público sin problema, pero ese otro que desarrolle todo, ya. Tiene que llamar a concurso público para que el que gane y se consorcie, pues. O si no, lo que acabo dando es a dedo, y eso no es transparente. Eso limita la capacidad y la igualdad de oportunidades de otros. Claro. Porque fíjese, usted pasa por la calle, venga usted, me consorcio y tenga todo el contrato, porque aquí me dan directito, porque aprovecho de manera incorrecta la figura de ser institución pública. Entonces, pase usted y tenga. Entonces, fíjese lo bonito que sería que el municipio le da siempre a la UNAE y la UNAE le da los contratos al que le da la gana, discúlpeme la expresión. Se gana una buena comisión y listo. Pero lógico, pues. Y lo otro que haga, claro. ¿Y usted cree que el que se cruza por la calle es así nomás? Bueno, no sé, pues eso habrá que ver. Pero entonces, este tipo de situaciones que alertaba y decía eso no es correcto, ya está pues aquí el informe de Contraloría. Ya. Pero ha pasado, Cleves, 17 meses. A veces la gente dice, el concejal Zamora denuncia y no pasa nada. No. Ratito. Nunca me he equivocado. Nunca. En las fiscalizaciones públicas que yo he hecho, jamás me he equivocado. Y no porque sea alguien que no comete errores. Cometo muchos, muchísimos. Pero en estos temas públicos, yo sí me percato de hacer las cosas con una precisión de cirujano para que las cosas salgan como tienen que ser. Aquí está el informe de Contraloría, Clever, diciendo, nada más le leo esta frase, sí. Ya. Procedió a realizar la invitación directa a la UNAEP, el municipio, sin acatar con lo determinado en el artículo 4, que son los principios de la ley. No permitir la concurrencia de todos los interesados. Lo que yo decía, pues inviten a todos. ¿Por qué quieren darle solo al afortunado que se pasa por la esquina? Limitando la participación de otros oferentes en estas contrataciones. ¿Por qué peleo esto, cuencanos? Porque usted y cualquiera tiene el mismo derecho de participar en igualdad de condiciones y ser contratista del Estado. Y no necesita de vivos que, utilizando malas figuras estatales y de la ley, quieran direccionar las cosas a ciertas personas que no sé con o sin dolo, pero ilegales, eso sí. Y ahora, ¿y eso qué respuesta tendría con esta resolución de la Contraloría? Bueno, la Contraloría, hasta estos documentos son públicos, este es un examen ya definitivo, claro. ¿Ya? Aquí trataron de desvirtuar todo, pero ya no se pudo. Este es definitivo. Y lo que aquí que luego va, recomienda. Hacen recomendaciones de cosas. Por ejemplo, el director de compras públicas le dice que no diga lo que él decía, que estaba correcto, porque salió a los medios a contradecirme, como normalmente lo hacen, igual el exgerente de la UNAEP,
que luego de esto le quitaron del puesto creo que a los 15 días, porque ya creo que se dieron cuenta de las cosas. Entonces, aquí vea lo que le dice, el director de compras públicas, clarito le dice, cuando exista la participación de consorcios con la intervención de sociedades o personas privadas, aplique el proceso de contratación apropiado que permita la aplicación de los principios de legalidad, participación, trato justo y transparencia. Eso nomás le dice, Yeah. ¿sí? Entonces, para que no salgan a hablar lo que no conocen y que no saben. Y termino con esto, Clever. El 7 de diciembre, por oficio, al alcalde le planteé un mecanismo para este tipo de contratos que son de las fiestas y estas cosas. Y le dije, alcalde, ¿por qué no hacemos un llamamiento público a quien quiera hacer las fiestas en el barrio X o de las fiestas X? Hagamos un llamamiento público donde que todos los interesados planteen sus ofertas en sobre cerrado y en día, hora y lugar específico, abramos a la luz del día y en presencia de todos y que gane el mejor. Claro. ¿Cree que quieren hacer eso? El mismo que le dijo que haga esto, le puso un informe diciendo que no hagamos eso. ¿Por qué, pues? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué intereses tiene, Pues, señor Cristian, director de compras públicas? Y esto es un tema, permítame terminar la idea nada más. El director de compras públicas va a decir que eso no está en la ley. Y así mismo es, eso no está en la ley, pero sí está en la ética de las personas. Con voluntad administrativa, hacer estos mecanismos adicionales para que las cosas en la función pública sean transparentes. Por esto de la corrupción, qué terrible que se ha vuelto el tema de la contratación pública, ¿no? Ayer conversaba con el gerente de Legaustro, no puede avanzar en el proyecto que ellos tienen porque son una cantidad de problemas, le frenan todo. Es decir, se ha generado una duda en torno justamente a la corrupción, lo que debería llevar a que se replantee el tema de las compras públicas. Porque claro, usted dice, y con razón, el tema ético es lo que debe funcionar, pero eso no está funcionando. Ah, no, eso es lo que menos funciona. Claro. Eso creo que es patrimonio de ciertas personas nada más, que no únicamente lo dicen, Claro. sino lo demuestran con sus hechos. Porque hay una cosa en decir, ¿quién ha dicho que es corrupto? Nadie. Y este país está en la cola de los países más corruptos Totalmente. del país. Entonces, no es cuestión de decir, ciudadanos, es cuestión de demostrar con hechos que uno es transparente. Y, por ejemplo, cuando alguien denuncia, cuando alguien hace estos seguimientos y no tiene cola de rabo de paja, como saben decir, entonces no tienen que le digan. Pues. Entonces tiene toda la libertad, como yo Porque hago. en estos casos de hay hacer otros, estos usted sabe también, que Ah, les daban no, estos hay a cada a rato. personas que, acuérdense, habían denuncias de una persona que manejaba el tema también, en el tema de festividades, que le daba a un cantante que supuestamente le iban a dar 500, le daban 100. Pasaba eso y se quedaba todo el que cogía el contrato gordo, se quedaba con la mayoría. Mire, eso era común y eso estaba sucediendo hoy en el municipio. Ojalá algún día hayan autoridades en la cabeza que tomen estas decisiones tan simples, Clever. Claro. Llamemos a todos, que den en sobrecito cerrado y que se abran todos en hora, lugar y día. ¿Y sabe por qué digo que abran en presencia de todos? Porque cuando piden las proformas, supongamos que yo soy municipio y le pido a usted una proforma y a quien me oye otra proforma, pero yo quiero favorecerle a usted. Usted me da una proforma y dice $5,000 y me da la persona que me oye Menos. y me dice 4,500. Y digo, chuta, Clever, ve. Póngale 100 menos. Ponle 10 menos. Claro, Entonces ya te doy a vos. claro, así Y se hace. cámbiame nomás la factura por debajo de la mesa, ¿no? Claro. O lo que hicieron en las fiestas de noviembre de 2020 y que yo paré. Y el alcalde me dio su palabra de aprobar estos mecanismos que no aprueba todavía. Me dio su palabra y no cumple todavía. Ya bastante curioso, ¿no? Que no cumple su palabra. Entonces, en estos mecanismos, cuando usted da en sobre cerrado y abren en presencia de todos, usted ya no puede hacer estos cambalaches por debajo de la mesa, en primer lugar, y obviamente llama a todos para que concursen y todos felices y contentos. Pero yo no sé por qué hay que pelear tanto por las cosas de sentido común. Es una pena. Cristian, gracias por su presencia nuevamente. Gracias y buenos días con todos. Perfecto, vamos con la pausa, que regresamos con comentarios a través de Radio Noticias Cuenca.